Aemeth, ese personaje que no solo llegó al juego a emocionarnos con su misión principal y que nos recordó que en muchos juegos a veces no hace falta que saquen el anime porque el anime es el propio juego, y que a veces también no hace falta ir al cine a ver una película, sino que muchas de las misiones de un juego nos pueden en nuestro propio PC o incluso en el celular hacernos emocionarnos, vibrar, solo que además podemos llevar el ritmo a nuestro gusto. Ahora Aemeth rerunea y no solo techeó el juego, no solo en los gráficos, con todos los equipos que existían, tenía de repente una barra así de grande por encima de los demás. No solo fue el personaje que cambió literalmente el paradigma de Wuthering Waves, puede ser que ahora llegue a un meta con mucha competencia, con power creep y que ya tiene algunos equipos por encima de ella. ¿Cuánto merece la pena Aemeth? Quedaos hasta el final porque hablaremos mucho de ello, y dejar un buen like, una buena ulti de Aemeth, dejar un buen comentario para el algoritmo. Yo empecé a jugar este juego con el banner de Aemeth, la saqué S3 y arma, y es el personaje junto con Hiyuki que más disfruto de jugar en esta cuenta y en esta aventura. Empecé a jugar la 3.1, estamos en la 3.5 viviendo esta aventura juntos, y este vídeo ya no solo es un análisis de Aemeth, sino que quiero que sea incluso un homenaje de todo lo que se ha vivido desde que empezó el canal hasta el punto en el que estamos, que agradezco mucho y que todos deseamos y esperamos que Wuthering Waves tenga esa explosión y esa repercusión que se merece. Y yo sinceramente confío en que cuando menos se lo esperen, de repente va a empezar a hacer la gráfica de visitas. ¡Buah! Así que bienvenidos, como digo, invitados a los directos, que aprovechen si están comiendo. Recuerden que tienen una suscripción lunita para apoyar Free to Play el canal. Y vamos con el análisis de Aemeth, del rerun que viene ahora junto a Suisui, y de cuánto realmente merece la pena después de esta 3.x del power creep más grande que ha habido. Pues bien, primera premisa. Aemeth tiene dos equipos que tienen un daño prácticamente similar. Uno es mejor multitarget, otro es mejor unitarget. Los endgames, sobre todo la torre y la matrix, son literalmente unitarget porque es un solo boss gigante. Los barquitos es el endgame más antiguo y más fácil, así que se le tiene que dar un poquito menos de valor. Y luego tenemos que uno o dos de los soportes del equipo que sale perdedor además son de otros equipos mejores. Así que análisis separado, ahora hablamos y comparamos qué equipo es mejor y peor, pero análisis separado de Aemeth Ruptura, Aemeth Estallido. Aemeth Estallido es el que pierde y el que menos recomendaría a día de hoy, así que vamos a analizar todo sobre Aemeth Ruptura. ¿Por qué? Porque usa a Denia y Chisa a día de hoy es mejor en Hiyuki, en Yang Yang SP y quizás en equipos futuros, y no recomendaría gastar aquí una Chisa. Y por otro lado, Denia es mucho mejor para Luke Hershen y posiblemente para Qin Xiao, que sale también junto a Aemeth. Así que el estallido de fusión está muy bien, y si contamos como un segundo equipo de Aemeth, literalmente tendría dos equipos en el top 5 del juego prácticamente. Cuidado con esto, porque a Aemeth entonces ya le da prácticamente un poder increíble, pero este Aemeth estallido se dividiría de otras maneras para poder ser más óptimo en una cuenta. Hablemos de la Aemeth Ruptura. El estallido, sobra decir que es mejor en multitarget, y hay un endgame muy antiguo multitarget que es las barcos, como dije antes, pero la torre y la matrix es unitarget y tiene mucho más valor porque son más recientes, más recompensas, más dificultad, más enemigos y un largo etcétera. Aemeth de Ruptura, Lina de Morni. Morni también se usa para muchos equipos, pero es verdad que en prioridad y de los mejores, este es uno en el que recomendaría jugar a Morni, al igual que he dicho Chisa, Hiyuki y Yang Yang. Y luego Linae Morni, esa core es preciosa, es muy fuerte, combina con un montón de DPS y al mismo tiempo realmente su best in slot objetivo es el Aemeth, así que es perfecta para jugarla aquí. No habría una opción para decir, no, bueno, Linae Morni es mejor que la juegues en otro sitio, no sé qué, a menos que quieras jugar a tu DPS favorito o quieres jugar a Danjin Linae Morni para hacer un equipo de Danjin loquísimo, pero sí es la core prime. ¿En qué nivel de poder tenemos actualmente a Aemeth? Pues bien, el techo del juego, objetivamente hablando, cuando salga Suisui es Yang Yang, Suisui y Chisa. Por muy poco, pero es el techo del juego. Acto seguido tenemos el equipo de Hiyuki, que va a mejorar de hecho un poco con Suisui y va a ser un monogelio, perdón. Ya van a funar a malvados padre Jack. Ya es un chiste, ¿eh? Ya se me equivoco una vez y siempre hay un comentario diciéndolo con muchos likes. Yo me alegro que lo tomen con humor, gracias. Al principio me funaban en serio. O sea, algún Kurobot muy extremo. No, aquí no se llama Piro, se llama Fusión. ¡Ah! Básicamente, Hiyuki con Suisui mejora y es el segundo mejor equipo del juego. Hay vídeos ya analizando esto y posiblemente ya cerca de la 3.6 haga un top DPS actualizado para que sepáis en qué posición se encuentra cada equipo y el nivel de poder real. Y aquí entra el top 3.
el top 3 tiene dos grandes debates. Debate número 1. Si hablamos de full free to play, aquí el equipo de Luke Herschen, Denia Morny es mínimamente mejor. Y esto puede sorprender mucho, pero Denia ha upgradeado un montón a Luke Herschen. Pero a la mínima que hablamos de Aemeth Arma, algún dupecillo y los dupes con los corales en Wuthering Waves es una cosa mucho más asequible para incluso los free to plays y más en los top DPS del juego. Entonces tenemos que Aemeth vuelve a superar a Luke Herschen y es el tercer mejor equipo del juego. Aquí viene el segundo pero, porque os he dicho dos peros y los que sigan bien la línea argumental dirán, tú dijiste dos y has dicho uno. Señor de la pantalla, dime el segundo. El segundo es que vienen tres carries: King Xiao, Jingrang y Xin. Como mínimo de estos tres carries, uno va a ser mejor. Entonces ya se va al top 4, que es Xin. Para mí que se va a ir top 1, top 2 o top Jesucristo. Y luego entre King Xiao y Jingrang, si decimos que Luke Herschen es a C0 objetivamente mejor que Aemeth a nivel free to play armas 4 estrellas y King Xiao va a poder creepear a Luke Herschen porque es la misma mecánica y le va a quitar a Denia de soporte, que de hecho técnicamente Denia viene en el mismo banner que King Xiao, es posible que King Xiao sea mejor que Aemeth mínimo. Si va a poder gripar a Luke Herschen y es un personaje nuevo que seguro que con dupes es mejor que Luke Herschen y que Aemeth. Esto ya sí que nos relegaría a una posición de que Aemeth ya no se va al tercer mejor carry del juego, se iría casi al quinto, siendo realistas. Creo que nadie puede negar que Xin va a techear el juego. Y luego está Jingrang, que ahí ya sí que no sabemos, pero si hubiese que apostar porque uno de los 3 DPS que salen nuevos asegurados no es mejor, diría que el que no es mejor es Jingrang, que igual es un papucho y sé que a mucha gente le gusta. Y creo que tendremos build y todo el contenido. Todavía en Gua no me he aventurado a decir voy a sacar todos los personajes, pero creo que tengo la forma de sacar o conseguir a Jingrang para poder traeros la build y no en mi cuenta. La cuestión es que ahora la objetividad de Aemeth es que es el quinto mejor DPS. Cartetia sufrió esto en pocos meses porque era el mejor DPS del juego en la última versión de la 2.x y a la que salió la High Roy, muchos DPS con Linae Morny ya estaban a la altura de Cartetia. Luego salió Aemeth, que techeó el juego y dejó a Cartetia en segundo. Luego salió Luke, Cartetia tercero. Luego salió Segrika, Cartetia cuarto. Salió Hiyuki, Cartetia quinta. En la 3.3 recién, solo 4 versiones después. Y ahora han vuelto a salir casi 10 DPS. El que era el mejor DPS de la 2.x igual se va al top 10. ¿Esto es bueno o es malo? Pues bien, solo a nivel de comparación hay un vídeo hablando que está por aquí de si todos los DPS son el top DPS, ningún DPS es el mejor del juego. Todos son útiles. Ese vídeo lo recomiendo mucho para no extender mucho más esta explicación. Está en su mejor momento. Es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos. Acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Loot Bar. Pero ahora, sabiendo el contexto de Aemeth, voy a sumarle una parte que nunca sumé en el resto de vídeos y voy a empezar a tenerlo muy en cuenta en este canal y en el canal de Genshin. Que juegue Genshin, que me sigan en el canal de Genshin y gracias quien me conoció en el canal de Genshin y está en este canal gracias al otro canal. Y es el factor cuánto nos ha vendido Kuro Games al personaje y cuánto cariño real se siente que la comunidad le quiere dar, a pesar de que sea más o menos fuerte. Y he de deciros que a nivel cariño, Aemeth posiblemente sea uno de los personajes que mejor se han vendido y que más cariño le tiene la comunidad al personaje. Tiene no una, sino prácticamente dos, porque la de Hiyuki, como que intentan enfocarla en Hiyuki, pero la realidad es que la misión legendaria de Hiyuki del aniversario no solo es cine, sino que para mí es la segunda misión legendaria de Aemeth. Es la segunda parte, es la continuación de su historia principal, es cine. Y para mí es la mejor misión de un gacha en general, habiéndome jugado todas las misiones de de Genshin, de Arcnight Sandfield y de muchos otros gachas como el AFK Journey, que no está mal, y porque tuve una promo y me gustó el juego, y por muchas otras más que realmente he podido jugar en mi vida. Fue cine, fue una película con un guión muy bueno, una estructura, una forma de contarse, todo espectacular, tomas, escenas, diálogos, plot twist, todo increíble. Así que Aemeth a día de hoy, siendo el quinto mejor DPS,
cuarto si tenemos suerte, y que tiene 2 equipos y no solo uno, que además es uno de los personajes con más cariño y más popular entre los jugadores de Wuthering Waves, con la mejor misión principal actualmente, desde luego sigue siendo un merece la pena. Y así Tulinae Morni no van a descansar nunca, van a jugarse con ella, si ya las tenéis, que seguro que las tenéis, pero no tenéis a Emeth, completar el equipo, y ese otro equipo que jugabais con Tulinae Morni, conseguirle su forma Prime realmente para jugar ese equipo en condiciones. Así que, ¿cuánto merece la pena Emeth? En mi opinión, un 9 de 10. La verdad es que quien no tenga muchas astritas, sí que le voy a recordar que es siempre mejor ahorrar, y en este caso Shin es el personaje que hay que ahorrar por ella y sacar su equipo completo, porque Shin seguramente no va a venir sola, va a venir con un soporte, y dice la gente, no, igual el Rover Electro, sí, el Rover Electro como lo fue para Cartetia, pero el Best in Slot de Cartetia fue hecha con Achisa. Estoy seguro que van a hacer lo mismo, que igual el Rover Electro es una muy buena pieza que va a funcionar perfecto en el equipo de Shin, pero van a sacar una versión de full 5 estrellas para que quien quiera gastar un poco más, gaste un poco más y tenga un 5% más de daño, literalmente. Así que hay que tener cuidado y hay que medir los niveles de poder de King Xiao, que pronto, cuando tengamos más datos, os hablo de los niveles de poder de King Xiao y de Jin Gran respecto a lo que actualmente es el equilibrio de poder de Wuthering Waves. Así que poquito más, dejadme en los comentarios, los que ya teníais a Emeth, queríais saber qué nivel de poder real tiene, cuánto de felices estáis y con qué arma y dupes tenéis a Emeth, o si vais por algún dupe esta vez. Los que no, cuántas ganas tenéis de que llegue el banner, y a lo mejor se discute ahí entre King Xiao y Emeth cuando salga después los datos de King Xiao. Ahora sale Emeth junto con Sui Sui. Si he dicho que salían a la vez, me he confundido, perdón. King Xiao sale después en la 3.6, Emeth sale ahora con Sui Sui. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, gracias por ir hasta el final. No seáis mini minis y chaito.